Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, su servidor, Carlos Paz López y el compañero Ramón Ochoa por la vía virtual. Agradecemos a Diario Digital El Pulso y el Observatorio del Poder por hacer posible Cuarto Poder y tratar de proveerle información que mejore que genere un pensamiento crítico a los acontecimientos que se dan en la realidad política, económica, social del país, en su participación en la toma de decisiones de carácter administrativo, sociales, culturales y políticas. Ese es el propósito de Cuarto Poder y Diario Digital El Pulso, un equipo de compañeros periodistas de investigación que también tratamos de generar ese pensamiento crítico en la población hondureña para la toma de decisiones ante la serie de acontecimientos que se dan en nuestro país. Diario Digital El Pulso profundice: los centros de triaje son para aliviar a los hospitales o para distribuir medicamentos. No son centros de atención, pues carecen de lo más mínimo incluso los centros de triaje. Incluso seguimos demandando que Comayagüela no tiene centros de triaje. Ese que abrieron en Comayagüela, las personas que lo hicieron no conocen Comayagüela. En un centro comercial que cerró porque no funcionaba. Los que tienen la oportunidad de conocer el Colegio San Francisco, pues todos conocen que esa calle pasa siempre congestionada el tránsito vehicular, y ahora mucho más porque está cerrado el Boulevard del Norte por una tontera de los cuerpos policiales, porque si está cerrado el mercado no tiene por qué estar cerrado el bulevar. Lo que han hecho es convertir el bulevar en mercado, porque también es una carretera de alivio, y esa avenida que está exactamente en el Colegio San Francisco también está tomada por los vendedores. Entonces llegar a ese centro comercial que está en un hoyo es muy difícil. Ni los que viven en la San Francisco, ni los que viven en Centroamérica Oeste. Quizás las personas que pueden bajar ahí por la Iberia o de la Torocagua, que hay otra carretera de alivio, y esas zonas podrán vender, y para el resto de los de Comayagüela se le convierte en una cuestión muy difícil. Y hay responsables. Un doctor que es, dijo, comentarista en un canal de televisión, y yo lo voy a decir claramente: este periodista que dirige hoy mismo, ahí me acuerdo del nombre porque fue el que se me escapó, porque ahí lo vi a él dando una entrevista, no pudieron ver que no rendía las condiciones. Entonces, los centros de triaje prácticamente no funcionan, si no es que le distribuyen ese medicamento. Y los hospitales ya sabemos cómo están, pero yo sigo demandando: Comayagüela necesita centros de triaje. ¿Dónde va a ir la gente de la Camposielos, de la Yesta, la San Martín, de las Mercedes, de la Laguna, de la Alemania, de las Pavas, de la Vía Cristina, de la Unión? ¿Dónde? Y por el otro lado, los que viven en la Ulloa, los que viven en la Calleja, los que viven en la Smith, los que viven en la Mary Fly, los que viven en la Nueva Danlí, Altos del Paraíso, la Guzmán, Monte de los Olivos, la Cueve León.
y un sinnúmero que hay como 5 lomas lindas, norte, sur, y en esa zona. Y todo eso se llama Carrizal. Entonces, eso es lo que pasa en los viajes. También Diario El Pulso, puede consultarlo. Las cifras que da Sinajer. Sinajer da unas cifras, pero los hospitales reportan otras. Esa es la realidad. Vea que tomando datos de los hospitales, la semana pasada registró 200 muertos. Sin embargo, Sinajer creo que en lo que va dando de los 2 días de la semana no llega a los 100. ¿Alguien llama? Bueno, tenemos al compañero Ramón Achoa allá en línea. Eso es con respecto a las cifras que da Sinajer. Van retrasadas 10 y hay casos que hasta 15 días. O sea que esas cifras que da dando Sinajer no reflejan los fallecimientos que se están dando. Y escuchaba incluso, y ahí le consultamos al señor Rivera, que la OPS le ha demandado a Honduras y a Nicaragua transparencia y rapidez en las pruebas, porque es una herramienta, es un mecanismo de prevención. Usted tiene datos de pruebas rápidas, pues puede llevar a cabo el confinamiento, el famoso aislamiento. Y siempre con lo del COVID, aunque la temática hoy ya está Raulito, porque veo que nos va avanzando el tiempo, pero brevemente. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos a todo nuestro auditorio a nivel nacional. Un placer abordar el día de hoy el tema de la ley del financiamiento, transparencia y fiscalización a los partidos políticos y candidatos, don Carlos. Pero antes, pues, mire, hacer mención de ese elemento que usted menciona y que todos los hondureños ya conocemos, y es que las estadísticas de Honduras son falsas. Dichas pruebas que se realizan supuestamente a diario tienen un retraso de 7 días, 10 y hasta de 14 días. Por lo tanto, estamos ausentes de conocer la realidad de casos de COVID que tenemos en nuestro país. Imagínense usted, don Carlos, hoy salió una noticia a nivel internacional del presidente de Brasil contagiado con COVID, don Jair Bolsonaro, y los medios de los distintos países de América Latina lo mencionan como el primer presidente de América contagiado con COVID. Ay, ¿qué pasó con Juan Orlando entonces? Si supuestamente tenía COVID, nadie le cree. Entonces ahí es donde vamos también, y entra la duda que si el presidente tuvo COVID o no, porque al final no, o sea, las estadísticas en nuestro país no reflejan la realidad y el mundo así lo ve. ¿Verdad? Que en Honduras le estamos mintiendo a la población con dichas pruebas de COVID-19, que ni el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, le creen si tuvo o no COVID-19, que por cierto ya está recuperado. Don Carlos, buenas tardes. Siempre en ese orden de la pandemia, Diario Digital El Pulso, fuimos los primeros diarios y medios de comunicación en el país que iniciamos el trabajo de qué estaba pasando con las compras de Inves y de Copeco. Acá, antes que declararan la pandemia, habíamos entrevistado al señor que deschambaron y que ahora vuelve a su diputación con los famosos ventiladores, porque no los convencían los ventiladores al precio que en aquel momento hablaba y de la cantidad. Hoy todos sabemos qué pasó con los mentados ventiladores, pero le fuimos dando seguimiento y con el caso de los hospitales móviles. Vea usted y los que nos escuchan, pues les haremos la descripción. Los famosos hospitales móviles se supone que llegan el viernes, pero aquí estuvimos hablando de los planteles del trabajo de investigación de Diario El Pulso. Ese es el plantel, los que tienen la oportunidad de vernos a través de Facebook. Ese es el plantel del hospital móvil, acá en Tegucigalpa, a la par del Patronato Nacional de la Infancia. Creo que esos terrenos eran de
bien el mismo tórax o del Hospital San Felipe, pero acaso que ahí ya estaba parejo, ahí ya estaba plano. Para los que nos escuchan, es como el tamaño de la mitad de un campo de fútbol, 3.000 metros cuadrados, ya estaba parejito, y sin embargo le está costando al pueblo de Honduras, al Estado de Honduras, 10 millones y fracciones, pero dejémoslo en los 10 millones de lempiras. Pero ¿qué les queremos plantear? Que no está terminado. Si los hospitales móviles están el viernes y el 5 quieren empezar a trabajar para armarlos, no pueden, porque no está terminado el plantel. ¿Qué significa? Que estas declaraciones que da este señor de que si lo hubiera comprado antes, no, él ya sabía lo que estaba haciendo. Si los hospitales móviles hubiesen venido el 15 de junio, como brindó declaraciones, cuando se le hizo hablar, cuando se le obligó a que dijera qué estaba pasando, significa que no había dónde instalarlos, porque ahí solo fueron a quitar la grama, la maleza, y están haciendo todavía los muros, y han instalado los tanques, y han colocado las tuberías, pero todavía están haciendo la cimentación con bloque para poder hacer el fundido de concreto. De ahí está con grava, y yo no creo que lo vayan a instalar, aunque estos seres humanos instalaron una carpa allá en Villanueva en un pantano, pero no creo que se les esté ocurriendo que van a instalar el hospital móvil, el famoso hospital móvil ahí. A cambio que hay que aclarar otra cuestión también. El hospital móvil que describió el señor Bográn es inflable, no dijo contenedores. Vienen en contenedores, es otra cosa. Pero claro que si van a instalar contenedores, pues puede funcionar así como está esa cuestión. Pero ahí, según la descripción de los 10 millones del contrato, es concreto el que le van a poner concreto. Pero los que tienen la oportunidad de verlo a través de Facebook, pues verán que no está en condiciones para tal situación. Así es, Ramón, que el señor ya sabía que declaraba y que los hospitales no iban a estar en la fecha, puesto que no está terminado el plantel. Si hubiesen venido el 15 de junio o el 1 de julio, no había dónde instalarlos. Y va uno para Choluteca, y la gente de Choluteca ni siquiera sabe dónde va a estar ubicado. Bueno, solo son 2 hospitales los que vienen hasta el momento en camino, don Carlos, que son para las localidades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. No sabemos los demás para los otros sectores del país cuando vendrán. Ya incluso autoridades de la Marina Mercante han confirmado que el día viernes tendremos dichos hospitales en el país, pero la duda continúa si son hospitales móviles, si son inflables, si son carpas, si son estructuras completas que van a quedar incluso, como dijo don Marco Bográn, funcionando dentro del sistema de salud para después de la pandemia. Eso no lo sabemos, son las dudas que engloban a la población hondureña después de hacer compras amañadas, que por cierto el señor Bográn hoy fue a declarar ya, y pues él se sigue declarando inocente y establece que vamos a tener dichos hospitales el próximo viernes en el país. Todos estamos a la expectativa de qué tipo de hospitales vamos a tener, pero solo son 2 los que vienen en camino, don Carlos, y las dudas surgen también por los otros hospitales, por los otros, el resto de los 5 hospitales que no sabemos entonces cuándo vendrán. El barco ya viene en camino entre República Dominicana y Haití, don Carlos, así que se aseguraron las autoridades de Marina Mercante que el viernes nos tendrán en el país. Ramón, ya tenemos a nuestro entrevistado de hoy, el doctor Germán Espinal, comisionado de la Unidad de Política Limpia. Ahora creemos que es de un brazo del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Cuarto Poder, Radio Globo. Muy buenas tardes, periodista Paz, Carlos Paz. Un agrado participar con ustedes esta tarde en Cuarto Poder, este programa que es muy escuchado a nivel nacional.
Muchas gracias. Nos comentó cuando nos comunicamos que nos veía y nos escuchaba. Muchas gracias, doctor Espinal. Me acompaña también el compañero Ramón Ochoa. Pero iniciamos consultándole las expectativas en la sociedad hondureña de la unidad de política limpia en el proceso de auditar, de fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. Nos generamos la idea que íbamos a conocer a los personajes que incluían dineros ilícitos o que no eran cuentas claras las que entregaban. ¿Cuál es la funcionalidad en sí de la unidad de política limpia? Bueno, aquí hay que tener claro que hay una ley que se promulgó para poder darle seguimiento a la fiscalización de los gastos de campaña. Este mecanismo de unidades de fiscalización de las campañas políticas ha comenzado a organizarse institucionalmente en casi todos los países de América Latina. Donde más impacto ha tenido es en el caso de México. En otros países donde la institucionalidad es fuerte, como Costa Rica, como Chile, Uruguay, por ejemplo, la misma Colombia y México, es la institucionalidad la que actúa y hace que sobre el financiamiento de la política en los procesos electorales, sobre todo, lo que más expectativa tiene es la persecución del delito electoral. Entonces, en América Latina en general no hay una tradición de perseguir el delito electoral. En el caso de Honduras se abre una fiscalía de asuntos electorales durante la campaña que dura 2 meses y esa fiscalía del Ministerio Público recibe algunas denuncias, pero después de eso generalmente nunca han habido más allá de consecuencias que nos permita decir que se ha incoado un juicio, una investigación para este tipo de asuntos. Es decir, siempre en la cuestión electoral la manejaban personajes de mucha confianza de los partidos políticos o de los políticos de Honduras. Ellos eran los que sabían cuánto costaba la campaña política. Habían 2 personajes en el caso de Honduras que eran los que sabían cuánto se gastaba, cuánto costaba la campaña, y a quienes había que resarcirle después de que ganaban compartidamente los partidos políticos, retribuirles algunas inversiones que en materia electoral habían hecho empresas, contribuyentes. El tema entonces se va a desarrollar y el efecto, el impacto que tiene la unidad de política limpia es si el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público se activan para perseguir el delito electoral. Nosotros generamos la fiscalización, identificamos los indicios racionales donde hay posibilidades de un financiamiento ilícito o de origen ilegal en la aportación. Definitivamente el pueblo hondureño sí ha conocido ya quienes han estado detrás de las inversiones electorales de tipo empresarial y sobre todo del tipo del narcotráfico. Sobre todo pues, en los juicios que se están desarrollando en la Corte de Nueva York. Lamentablemente no es la proactividad de la institucionalidad la que ha estado sobre eso, sino que ha habido un factor externo que ha permitido conocer en qué medida las amenazas a la democracia han estado involucradas en el financiamiento electoral de los partidos políticos o de los candidatos. Esa ha sido pero sí se conoce, ¿verdad? Y está muy informada del juicio de allá y se sabe qué fue cómo se invirtió. Y de hecho, ahí entonces eran personajes políticos los que toman el control de instituciones del Estado, llámese policía, llámese Ministerio Público, llámese influencia para tomar decisiones que lo favorezcan o que permitan, sobre todo en este caso, el tráfico de droga y el lavado de activos y otros delitos conexos que favorecen el enriquecimiento de estos sectores. Podemos mencionar los hallazgos que encontraron del proceso del 2017 y a qué partido incluye.
Esos hallazgos son los que están coordinados con el tema de lo que está ocurriendo allá en Nueva York, ¿verdad? La mayoría eran de personajes son vinculados a la política y que habían estado en el financiamiento. Y como esos temas se están judicializando, yo no me puedo pronunciar sobre ellos porque estaría dando. Pero los hallazgos fundamentales es tenemos una medida ya de cuánto costó la campaña política, cuánto se invirtió por diputado, por alcalde, por supuesto los regidores, ¿verdad? Y hubo un mapa de riesgo que fue el que mostró cómo se comportó la campaña política electoral en términos de inversión en propaganda radial, en propaganda de televisión, en propaganda, en banners, stickers, en gastos que hacen los partidos políticos para poder desarrollar su competencia en los procesos electorales. Este mapa de riesgo se desplegó sobre todo en la zona norte, Atlántida, Colón, por supuesto, y la de la Bahía, hasta la zona esta que es la zona de la ruta del narcotráfico, que era donde mayor despliegue propagandístico. Sin embargo, la ley permite un techo para diputados, presidentes y alcaldes, ¿verdad? Que de alguna manera no fue rebasada. Recuérdese que la campaña comenzó sobre la marcha y no hubo entonces una capacidad de gasto que pasara los límites de lo que la ley otorgaba. Y si la ley lo otorga, eso es legal. Por lo tanto, entonces no hay partidos, por ejemplo, que no gastaron ni el 10% de lo que la ley le permitía. Sobre todo los partidos pequeños, y nuevos. Por ejemplo, en el caso de Libre, gastó creo que 13 millones. Los otros llegaron al orden de los 130 millones, pero la ley les permitía llegar hasta los 300, 400 millones. Entonces esos márgenes son los que le permite. Por eso es que estamos hablando, también le comentaba que se está pidiendo una reforma a la ley de fiscalización a efecto de poder revisar también los techos y tener algo que sea más prudente. Para unos los techos son altos y para otros es poco, ¿verdad? Porque tampoco estamos prejuiciados en que la campaña política no se puede participar en la democracia actual contemporánea en ningún país del mundo si no se tiene recursos, ¿verdad? Y que esos recursos son los que deben de ser de origen legal y lícito, y eso es lo que esa es la tarea de fiscalización que hoy tenemos, ¿verdad? Y siempre está la denuncia. Los medios de comunicación juegan un papel importante y a través de eso es que nosotros pudimos tener entonces denuncias que fueron colocadas en el Ministerio Público y en el Tribunal Superior de Cuentas para poder ser investigados o sobreseídos, ¿verdad? De las 2 denuncias que nosotros colocamos, muchas pues fueron con esto de la pandemia, pues eso se ha postergado y a lo mejor no tengamos ni resultados como ocurre en otros tipos de ilícitos que se produce en el escenario nacional. Compañero Ramón Ochoa. Sí, buenas tardes, abogado Espinal. Ramón Ochoa les saluda. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Mucho gusto, Ramón Ochoa. ¿Cómo está usted? Sí, un placer. Mire, hay un elemento que nosotros hemos desconocido como sociedad en los procesos electorales y son los gastos que tienen los partidos políticos. Incluso lo hemos obviado, no hemos ahondado sobre ellos. Pero ya que existe esta unidad más conocida como unidad de política limpia, pues nos nace una esperanza como población de poder nosotros también auditar y conocer cómo vamos a hacer en el futuro, en las próximas elecciones primarias y generales, para como población darnos cuenta en qué gastan los partidos políticos, cómo lo hacen. Se va a generar algún portal de transparencia, porque incluso la ley, el artículo 39, establece que no se puede reservar la información de gastos de campaña. Y le digo esto porque usted nos acaba de mencionar que el Libre tuvo un gasto de 13 millones, pero recibió una deuda política de arriba de 40 millones. Y si usted le pregunta a las autoridades del Partido Libre le establecen que la deuda ya se fue. Que la deuda, pues en la campaña política más bien ya se debía dicha deuda política. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, como población, para enterarnos de los gastos de campaña de los distintos partidos políticos? Portal de la Unidad de Política Limpia y está en el portal del Instituto de Acceso a la Información. Cada partido presenta su informe
a la unidad de política limpia y publica cuáles fueron sus ingresos y cuáles fueron sus egresos. Nosotros no estamos de ninguna manera prejuiciados porque el partido o los partidos inviertan en la campaña política, y las campañas electorales tienen un costo. Y en el portal de la unidad de política limpia está cuánto gastó cada uno de los partidos en propaganda electoral, y además hubieron dos informes paralelos a esto, que fue el informe de la Unión Europea y el informe de la Organización de Estados Americanos, que lo hizo justamente con firmas que son de colegas de ustedes. CEPROD, por ejemplo, es una firma que hace un monitoreo de los gastos de campaña y que a usted le dice, mire, hoy en día usted puede tener control de los gastos de campaña con el monitoreo que se puede hacer en televisión. Usted sabe cuánto puede. Nosotros tenemos una tabla de costos por banner, por afiche, por sticker, por minuto radial, por minuto televisivo. Y entonces todo eso nosotros lo contabilizamos y el Ricardo Paz estuvo en varios de ellos, lo tenemos digital, lo tenemos en escrito y está en la página del Instituto de Acceso a la Información. Es que por primera vez hoy se sabe cuánto gastaron los partidos y cuánto no, y en qué lo gastaron. En radio, en televisión. Por ejemplo, los partidos nuevos y pequeños, su menor inversión fue en radio y televisión. Fue muy poca la cantidad de inversión ese. El 90% lo hizo el partido de gobierno, ¿verdad? Y eso no es malo, solo estoy diciendo que la observación, tanto en el informe de la OEA como el de la Unión Europea, ahí muestra que se polarizó, ¿verdad? Porque había más capacidad, por supuesto, de uso de recursos dentro de los techos que la ley les permitía, ¿verdad? Y eso es lo que legalmente van a informar. Ahora, ¿cuál es el gasto que es objeto de investigación? Es aquel donde hay una sospecha de que el origen es ilícito y es ilegal. Y ahí entonces es donde la unidad coordina con el Ministerio Público y con el Tribunal Superior de Cuentas para que se pueda investigar el ilícito de orden, ya sea administrativo o de orden penal, ¿verdad? Y ahí es donde yo le voy a reiterar, Honduras y pocos países en América Latina tienen tradición de persecución del delito electoral. Y, por ejemplo, nosotros podemos estar diciendo, en tal parte se hizo eso, pero después, más bien la víctima no es el que hace el ilícito, sino el que la denuncia, ¿verdad? Que es un tema de feedback que ocurre en este tema de las denuncias, ¿verdad? Y sobre todo en radio y televisión. No le extrañe, por ejemplo, que frente a esta pandemia, dentro de poco el malo no sea el señor Pográn, sino más bien los que lo señalan. Esos van a ser los que son malos, que lo están acusando, y él va a ser la víctima. Es un efecto que se conoce, por un lado, como el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Y que en el caso de Honduras es muy fácil que eso se dé vuelta. O sea, el malo se convierte en víctima y los que quieren que se investiguen las cosas se convierten en victimarios y son vistos de mal modo. Por eso estamos entonces nosotros también preparándolo. Pero nosotros todo este informe sí lo hemos trasladado. Hemos tenido foros regionales. En Tegucigalpa fue el más grande, con la prensa, con la televisión, con la mesa de partidos políticos, en La Ceiba, en Santa Rosa de Copán, en Choluteca, y nos hemos preocupado por estar divulgando todo lo que ocurrió durante el proceso electoral, ¿verdad? Doctor Espinal, en Libre he escuchado más, casi persistente, eso de la deuda política. ¿Cómo esos desembolsos a los partidos políticos por lo que ahora es Consejo Nacional Electoral, que será el que le tocó, otrora Tribunal Supremo Electoral? Sí, no, bueno, recuérdese que este partido es un partido que se caracteriza por tener más debate público y los miembros son también más demandantes. Pero es un partido pequeño, nuevo y grande en votantes, y ha recibido, por supuesto, su deuda pública. O sea, en el caso de México, para poner un ejemplo y entenderlo bien, los gastos de campaña de los que participan en elecciones, diputados, senadores,
presidentes, alcaldes en las entidades, el 90% lo financia el Estado. Y de ahí deducen todo lo que son multas, penalidades, ¿verdad? En Chile es igual, es decir, el Estado, pero además que se agrega un componente importantísimo, y es que todos los que participan en procesos electorales tienen el mismo derecho a hacer uso de los medios de comunicación en el tiempo y en la intensidad y en el tipo de campaña política. Es fabuloso lo que ocurre en el caso de Chile. Uruguay es una democracia donde la consistencia está en la honradez del ciudadano. No es el hecho de que la identidad, el plástico sea nuevo, que sea electrónico, que sea, ¿cómo se llama?, voto electrónico. Usted en Uruguay puede votar con cualquier identificación. Sin embargo, el fraude es 0%. Es decir, el ciudadano participa en la votación con su honradez, con su dignidad. Y esa democracia entonces la guarda esa posibilidad de tener ciudadanos honrados, es decir, de tener ciudadanía. Y no es el voto electrónico lo que salvaguarda. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es impresionante. Existe el voto electrónico, lo auditan los partidos políticos, las firmas y los observadores internacionales lo han considerado como el más sólido sistema electrónico de voto, ¿verdad? Lo mismo que en Colombia, es muy importante. Son 30 millones, nosotros tuvimos una observación y a las 6 de la tarde nosotros nos fuimos a la pantalla y ya estaban los resultados. Y es un país con 40 millones de habitantes, casi con unos 18 millones de electores. Y a las 6 de la tarde ya estaban los resultados. Lo mismo que en Costa Rica, ¿verdad? Ese es un sistema, no es tan moderno, pero los niños son los encargados de cuidar las urnas, ¿verdad? Y el tico dice, cuidado, me van a tocar a mi muchacho, que es el que está acompañando a la mesa electoral. Entonces hay una confianza ciudadana, y por lo tanto en Costa Rica a las 7 de la noche usted sabe el resultado y el que perdió está reconociendo al que ganó. Y han habido momentos muy apretados y sin embargo la institucionalidad ha permitido que los resultados se respeten, ya sea en el caso de Otón Solís y otros candidatos con Luis Guillermo Domínguez, Luis Guillermo Solís, que fue muy casi del 1%. Sin embargo, se empoderó y asumió la conducción del Estado y de la sociedad tica sin conflictos más que los reclamos y los posibles recuentos en algunos casos de urno. Ese es entonces un debate que hoy se está produciendo. ¿Son las elecciones o los actos electorales lo que garantiza la gobernabilidad democrática? La primera alarma que se produjo en América Latina fue cuando se rompió el Partido Único de México. Hubieron elecciones, pero después de esas elecciones lo que hubo fue ingobernabilidad democrática. ¿Por qué? Porque a eso también de la gobernabilidad democrática se suman dos factores. Uno que es la amenaza a la democracia, que es el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, el lavado de activos y por supuesto esos otros ilícitos que son. Pero asústese usted, en el sur de los Estados Unidos se produjo un fraude electoral horrible cuando Al Gore, y no en una área latina, sino que en un área de ciudadanía americana, que fue justamente en el norte de la Florida, que hubo un fraude, pues, y ahí llegaron a un arreglo para poder tener un resultado aceptable, ¿verdad? Para que usted vea entonces cómo este tema de las elecciones pasa por imperfecciones. Y lo mismo ocurre entonces en países donde las consecuencias de la gobernabilidad política lleva a extremos dramáticos. Cuando Alan García en Perú quiso ser enjuiciado y él se consideraba tan sagrado, conocimos y tratamos a este líder de América Latina, de la histórica APRA, que prefirió suicidarse antes de irse a un juicio político. Entonces, ¿cuál es la otra amenaza? La gran corrupción. Y eso es lo que más afecta y duele a la sociedad hondureña. La estamos viviendo en un periodo de pandemia. Duele ver cómo
cercanos familiares, médicos, periodistas, están cayendo en este combate, ¿va? Pero la gente se pregunta, ¿y dónde está el dinero? ¿Va? Doctor Espinal, volviendo a la contada de pisto, la percepción de la sociedad hondureña es que el Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo, y esa misma percepción la traslada a la Unidad de Política Limpia. Si no hay elecciones no hacen nada, que deberían de existir solo cuando hay procesos electorales. Sí, no, eso es imposible porque las instituciones electorales se dotan de tecnología. Hoy no puede usted montar un sistema. Nosotros estamos, por ejemplo, y vuelvo, y discúlpeme que haga uso del caso de Costa Rica y el caso también de Colombia y Paraguay, que se monta una plataforma tecnológica para poder darle seguimiento a los procesos electorales. En el caso de México, que es el más consolidado y el más fuerte, les costó 16 años para tener impactos en resultados positivos, después de demandas legales, de fracasos, hasta tener éxito en su plataforma. Es la plataforma tecnológica más de fiscalización, ¿verdad? Más consolidada. Nosotros estamos desarrollando una plataforma tecnológica, ya tenemos un año de trabajar en ello, nos está apoyando Naciones Unidas y otras agencias de la Unión Europea especializadas, y nos ha costado ver los fracasos de otros países, de otras entidades electorales. Entonces no puede haber en ningún país hoy en día instituciones que se montan y se desmontan solo para las elecciones. Luego el personal es especializado, los informáticos, los observadores, los consejos departamentales, los consejos municipales, pero se reduce en los periodos en que no hay campaña política. Por ejemplo, los auditores de la Unidad de Política Limpia, aún en esta pandemia, han estado trabajando, y tuvimos incluso que dar un plazo, extender el plazo a los partidos para que presenten su informe financiero el mes de agosto, el 15 de agosto, para que puedan cumplir con eso. Todos los partidos han cumplido. Es un informe financiero que lo hace un contador colegial o una firma auditora, y eso todos han cumplido. Los auditores revisan que tenga el soporte financiero, facturas, recibos, y cuando hay indicios de sospecha, entonces se comienzan a buscar rectificaciones de esos informes hasta poder llegar incluso por primera vez a una demanda de tipo administrativo, de tipo penal, según sean los indicios racionales que detectan los auditores, ¿verdad? Todavía, como es la primera vez que nosotros llegamos hasta este nivel de presentación de informes por partido, y estos informes están en la página del Instituto de Acceso a la Información y en la página web nuestro, y de los informes escritos que nosotros tenemos. ¿Pero ese informe es todos los años o todavía son informes del proceso electoral? No, todos los años los partidos tienen que presentar su informe de rendición de cuentas. La ley los obliga, ¿verdad? Entonces es el informe del gasto del partido, pago de alquiler de locales, su personal, mantenimiento de vehículos, pago de luz eléctrica, todos los gastos que permanentemente el partido tiene vida. La misma ley obliga que el partido esté capacitando a jóvenes, a mujeres, tenga proyecciones con periodistas, por ejemplo, también, para poder proyectar su programa de político, sus lineamientos. Es decir, esa es una actividad permanente de los partidos, ¿va? Y eso es en todo el mundo, no es solo en Honduras. Una democracia que se va a ocasiones cuando no hay elecciones, no funcionaría. Sí, abogado, cuéntenos sobre la experiencia que ustedes es una unidad nueva, y en todo proceso nuevo, pues existen errores, existen elementos que ustedes tienen que ir midiendo en el camino y en los próximos procesos mejorar. Cuéntenos de la experiencia, ¿qué eficiencia ha tenido esta unidad en el primer proceso que auditaron de elecciones generales? Y háblenos un poco del procedimiento que ustedes realizan también. ¿Cómo llegar a tantos candidatos? ¿Hay auditores departamentales? ¿Cuentan con equipo vasto, suficiente presupuesto
para poder llegar a esa gran cantidad de candidatos a alcaldes que existen a nivel nacional, a diputados y por supuesto los candidatos a la presidencia, abogado. Bueno, gracias, porque usted ya tocó el tema fundamental y esa es la gran problemática que estamos atravesando, pero que yo quisiera decir, no nos hemos puesto a llorar, sino que a buscar soluciones. Recuérdese que nosotros nacemos en una propuesta que hacen algunos partidos políticos, las Naciones Unidas y la OEA MASI, para poder llegar a la fiscalización de los gastos de campaña. Este proceso yo no voy a entrar en detalle, porque para el caso de Guatemala y Honduras yo diría que ganaron los corruptos y perdió la democracia. Con eso resumo. Entonces nosotros sobrevivimos a ese proceso. En el caso de Guatemala, solo formalmente se logró instalar la unidad de fiscalización de partidos políticos, pero prácticamente existe formalmente para llenar un requisito, pero la tienen como abogada. Y eso fue también producto de que la CICI se cerró, ¿verdad? Y repito, ahí el pulso no lo ganó la democracia, sino que lo ganó la corrupción, ¿verdad? Eso determina un curso de acción también para ver cuál es el camino. Entonces, nosotros nacemos con mucha debilidad. En primer lugar, el tema presupuestario. Por ahí nos dijeron, miren, si ustedes comienzan a funcionar con la cooperación internacional y el presupuesto, van a tener como unos 50 millones. Cuando terminó ese año, nosotros apenas tuvimos 5 millones que nos permitió contratar los primeros auditores, pagar los gastos de transportación, cubrimos todo el país, y el énfasis de esa primera etapa, señor periodista, fue en la capacitación de los sujetos obligados, ¿verdad? Tuvimos una alianza estratégica con la MON, con otras ONGs que desarrollan campañas de capacitación, y logramos entonces capacitar a todos los candidatos, alcaldes de todos los partidos y a los candidatos a diputados de todos los partidos. Y eso se hizo con cada partido. Cada partido hacía su capacitación para conocer la ley, para poder saber a qué tenían que hacer y cubrir los requisitos. Eso lo hicimos de día, de noche, lloviendo, y fue una campaña maratónica a nivel nacional. Y eso nos permitía también, junto con la compañía que hacía el monitoreo de proceso electoral, ir viendo cómo se desplegaba, dónde estaba más atiborrado, digamos, banner, sticker, y eso lo observamos sobre todo en la ciudad en la ciudad de La Ceiba, en la ciudad de Tocoa, Progreso, que era donde mayor se concentró el despliegue de propaganda televisiva, escrita y visual, ¿verdad? Pero que no rebasó también los gastos de campaña, porque con los medios tecnológicos usted puede decir cuánto invirtió sin necesidad que el partido le diga gasté esto, sino que usted lo cuenta. Usted agarra una calle, nosotros pudimos contar cuánto tenían en banner, pancartas, sticker, en carros y todo, desde Tegucigalpa hasta Ciguatepec. Lo tuvimos uno por uno. O sea, sabíamos cuánto había gastado cada uno de los partidos, el diputado, pero además tuvimos otro apoyo, que fue la impresión. Las imprentas funcionan y tienen que reportarse a ¿cómo se llama? Al azar. Y el azar nos proporciona entonces la base de datos de las imprentas que tuvieron inversión de los candidatos, y así supimos entonces cuánto se imprimió en cada una de las imprentas de Honduras. Esa fue otra experiencia, es decir, poder contabilizar los gastos de impresión de los partidos políticos, de candidatos o gente que no quería, que no participaba, pero que imprimía cosas que no es legal relacionados con la campaña electoral. La vida cuenta entonces de esa información de todas las imprentas del país que están registradas en el azar. Eso es importantísimo, porque que es el caso de otros países, es decir, el azar nos pasa esa información a nosotros. El otro tema fue la bancarización de los gastos de campaña. Cada candidato a diputado y a alcalde y a presidente tenía que abrir una cuenta en los bancos. No fue fácil, porque uno entiende que el sistema bancario financiero no va a revisar toda su plataforma tecnológica
para poder tener entonces el control de la cuenta que iban a usar los candidatos solo para los 3 meses de la campaña electoral, porque esa cuenta se abría para registrar sus contribuciones o los aportes del partido y los aportes personales o los financiamientos que hacían, por ejemplo, una recolecta, una cabalgata, una rifa. Nosotros participamos casi observando, casi en el 70% de cenas, desayunos, que nos decían, bueno, en tal parte va a haber tal cosa. Y como eso también se publicita en las redes, nosotros teníamos un monitor que decía, bueno, en tal red apareció una colecta que no fue reportada a la unidad. Llamábamos al candidato y le decíamos, mire, usted está haciendo una actividad económica y no pidió el permiso, porque la ley indica que para hacer una actividad económica, una rifa, una cena, una cabalgata, una esquineada con un bote, tiene que pedir autorización a la unidad de política limpia, y eso entonces nos permitió que la gente comenzara a informar. Y felizmente yo diría que el 90% de este tipo de actividades, que no da una gran cantidad de ingresos al candidato, fue monitoreada y tuvo un informe financiero de parte de los candidatos. Entonces no fue fácil lo de la bancarización. Tuvimos casi unas 30 reuniones con la Comisión Nacional de Bancos, con AIBA, y luego también con la Comisión Nacional de Bancos, incluso hay una unidad de inteligencia financiera que funciona ahí, que tiene control de los movimientos bancarios. Tuvimos un ejercicio bastante light, diría yo, en esa instancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pero sí con los bancos. Nos reuníamos cada 15 días con todos los gerentes de riesgo de las agencias de banco, donde los candidatos registraban sus cuentas bancarias. Y yo diría que tuvimos entonces un 80% de candidatos que registraron. Ahí tenemos un problema, digamos, que es la dispersión de las localidades de Honduras. Hay lugares donde no hay bancos, ¿verdad? Y piense usted entonces, el candidato de Reitoca o el candidato de allá de Puringla, venir a abrir una cuenta a Tegucigalpa, gastaba más en abrir la cuenta, cumplir con la ley, que en lo que podía gastar. Entonces hay temas que se pueden revisar. Por otro lado, entonces, las cooperativas y Tigomón y todos esos mecanismos no se consideraron para hacer un control de la fiscalización, solo las cuentas bancarias. Sin embargo, vale la pena decir que tuvimos entonces de toda la colaboración de la Asociación de Instituciones Bancarias, de su presidenta, de los gerentes de riesgo. Nos dieron toda la información que nosotros pedíamos cuando encontrábamos un indicio racional tal candidato, y así pudimos poder aportar para otras investigaciones elementos de juicio muy importantes, y que eso es lo que le digo, que sí, el pueblo de Honduras y ustedes como periodistas saben quiénes pusieron plata mala o de dudosa operación, porque están los informes allá en el sur de Nueva York. Lógico que ese proceso no nos correspondía a nosotros, porque la ley entró en vigencia en el 2017. Eso era parte, sin embargo, se relacionó y tuvo su impacto en la medida de que los que tuvieron esos desaciertos, pues están en juicio que les ponen dificultades a su situación personal y de la familia. Disculpe que lo interrumpa, pero nos fue el tiempo y todavía tengo otras consultas. Doctor Espinal, comisionado de la Unidad de Política Limpia, un brazo de lo que es el Consejo Nacional Electoral. La finalidad de este proyecto, ¿qué es lo que le ocultan a la gente? Bueno, el origen de los fondos, ¿verdad? Que sea uno, que el fondo legítimo es el fondo de la deuda política, ¿verdad? El partido puede apoyar al candidato y el candidato puede recoger fondos del público, de sus aportantes. No se permite que hayan aportes de compañías y personas que tienen contratos con el gobierno. Pero este tema no es un tema fácil y posiblemente tendremos buenos resultados en la medida que avancemos en un convenio de cooperación y de coordinación con el Ministerio Público para poder llegar entonces a ese tipo de figura donde el que tiene un contrato de construcción o de financiamiento, de estudios con el Estado, no sea un aportante.
Y yo diría que ahí no soy ingenuo y ahí sí eso que requiere una investigación muy profunda, muy especializada y que tiene que hacer el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Esa parte sería una nueva experiencia en la persecución del delito electoral para Honduras. Ya en México sí se hace, porque el Estado tiene un informe de todo lo que... Lo voy a interrumpir para que no se me escape la otra pregunta. Y con todo gusto. ¿Cómo queda la unidad de política limpia con las reformas a la ley electoral? ¿Qué han cabildeado? Y así algo fundamental que habría que reformar que le dé mayor eficacia. Bueno, son varios puntos los que hay que reformar. Primero, armonizarla con la ley del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y armonizarla con la ley del Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Que son las dos nuevas figuras que van a estar actuando en este nuevo proceso electoral para las primarias y para las elecciones generales. Y así entonces una de las revisiones que la ley debe tener es los techos de campaña. El partido no tiene techo, entonces hay que ponerle techo al partido. Tenemos una mesa de diálogo con los partidos que por supuesto que se ha suspendido con esto de la pandemia, pero y la bancada, ¿verdad? Nosotros estamos participando ahora vía digital con las comisiones técnicas que están trabajando en la reforma. Nosotros ya elaboramos un proyecto de ley para reformas de la unidad de política limpia. Hemos tenido el apoyo de la Unión Europea y hemos tenido el apoyo del Instituto holandés, que nos permitió un consultorio, y nuestro equipo reducido de abogados y de auditores, y nosotros mismos que hemos venido trabajando con esta ley. Yo diría que uno de los méritos es el reconocimiento que tiene el comisionado Isaguirre Aguirre, que sus primeros pasos los hizo en la unidad de política limpia, y creo que eso le dio un respaldarazo para convertirse por uno de los partidos, más bien para haber sido seleccionado por el Congreso Nacional para ser un magistrado o un concejal del nuevo Consejo Nacional Electoral. Él fue fiscal, tiene sus raíces políticas, pero yo puedo decir que mientras estuvo con nosotros, me lleno de satisfacción decir que actuó en el marco de la ley y es una persona correcta, con temores a equivocarse, pero con una ventaja: fue fiscal y su condición de fiscal siempre la hacía prevalecer en la unidad de política limpia. Entonces tenemos un proyecto de ley ya preparado, ya está presentado en el Congreso. Hemos tenido un diálogo con el presidente del Congreso, con todas las bancadas, la de Libre, la del Partido Nacional. Los diputados nos han visitado también, porque muchos de ellos que conocieron la precariedad con que ha estado funcionando la unidad de política limpia, han dicho: no, nosotros vamos a darles un respaldarazo para que puedan continuar haciendo su trabajo y que la democracia tenga su brazo fiscalizador correcto. Doctor Germán Espinal, le agradecemos mucho haber compartido Cuarto Poder Radio Globo esta tarde, y esperamos que no sea la única vez. Hay muchas cosas todavía que consultar con respecto a la transparencia y a la fiscalización de los partidos políticos, cuando está reconocido que sí ha habido lavado de dineros ilícitos en los partidos políticos. Muchas gracias, doctor. Y Ramón Ochoa. Y un abrazo, Ramón Ochoa, y a ustedes, Carlitos Paz, ¿verdad? Un abrazo para ustedes. Y que Dios me los cuide también en esta pandemia. Igual. Bueno. Ramón, conclusiones. Gracias, doctor Espinal. Y gracias a usted, don Carlos. Yo sé que no fue el tiempo, lo esperamos a las 6 de la tarde a través del canal hondureño de televisión, siempre con un tema importante de la vida nacional. Muchas gracias, estimados radioescuchas y los que nos ven hoy, los amigos que nos siguen por las redes. Solo concluyo agradeciéndole al Comité por la Libertad de Expresión CELIBRE por haberme obsequiado, donado, regalado un kit de insumos y al mismo tiempo de equipo de bioseguridad. Gracias, compañeros de CELIBRE, y a ustedes buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.